La noche caía sobre la casa de Martina con un peso casi tangible. El silencio que llenaba cada habitación no era pacífico ni reconfortante. Era opresivo, profundo y constante, como un eco de todo lo que había perdido. Cada respiración parecía amplificar la soledad que habitaba su corazón. Su espíritu estaba cansado de esperar, y cada instante de quietud la hacía recordar que, aunque el mundo seguía su ritmo, ella permanecía atrapada en un vacío que parecía interminable. Los sonidos más pequeños se hacían intensos. El crujido de la madera bajo sus pasos, el viento que golpeaba las ventanas, el tic-tac del reloj marcando horas que parecían interminables. Todo reforzaba la sensación de aislamiento. Martina sentía que su vida, sus años y sus experiencias no tenían eco, que sus esfuerzos y su amor no eran percibidos, y que el silencio era su único acompañante. El dolor del silencio se mezclaba con recuerdos de compañía perdida. Cada gesto, cada conversación y cada abrazo que había tenido, alguna vez aparecían como fantasmas que llenaban la casa de nostalgia y tristeza. El contraste entre lo que fue y lo que ahora era aumentaba la sensación de vacío y de abandono, haciendo que cada noche fuera más pesada que la anterior. A veces intentaba hablar consigo misma o expresar en pensamientos lo que sentía, pero la respuesta que recibía era únicamente el eco de su propia voz, devolviéndole la sensación de estar sola. El silencio parecía responder a su angustia, amplificando la idea de que nada de lo que ella hiciera podría cambiar la soledad que la envolvía. Al final, cuando regresaba a la cama, su corazón estaba cargado de cansancio y tristeza. Cada noche reforzaba la idea de que su vida se había detenido, que su relevancia se había perdido y que su silencio sería eterno, hasta que algo o alguien llegara a responder y darle consuelo. La casa de Martina, antes llena de voces y movimiento, ahora era un reflejo de abandono. Cada habitación parecía contener ecos de tiempos pasados, y el espacio vacío aumentaba su percepción de aislamiento. La soledad no era solo física, era emocional, espiritual, un estado profundo que la acompañaba a cada instante. El mundo exterior seguía activo, pero ella permanecía atrapada en un tiempo detenido donde nadie parecía notar su existencia. Cada paso que daba por los pasillos la hacía consciente de su aislamiento. Las paredes silenciosas reflejaban la ausencia de cercanía, y la falta de interacción humana reforzaba la sensación de que su vida ya no importaba. Martina percibía que sus días transcurrían en un limbo, donde la presencia de otros era una ilusión distante y la compañía parecía imposible. La soledad también se manifestaba en los momentos más cotidianos. Preparar la comida, ordenar la habitación o mirar por la ventana se convertían en actos que reforzaban el vacío. Cada gesto diario parecía inútil, como si nadie pudiera percibir la vida que aún existía en ella, y el corazón sentía que su propósito se desvanecía junto con la compañía que alguna vez había disfrutado. Aún así, en medio de esta soledad, surgía un hilo débil de resistencia. Martina continuaba respirando, moviéndose y sosteniendo su vida con la mínima energía que le quedaba. Aunque nadie la buscara, su espíritu mantenía la capacidad de esperar, de mantener un hilo de conexión invisible que podría algún día llevar consuelo y presencia. Al final del día, cuando la noche envolvía su hogar, la soledad se volvía más palpable. Pero dentro de ella, un pequeño espacio de apertura comenzaba a formarse. Un lugar donde podría percibir algo más allá de lo visible, donde la presencia silenciosa de Jesús podría empezar a llenar los vacíos de su alma y traer alivio al silencio que tanto la oprimía. Los recuerdos de la familia y de los amigos recorrían la mente de Martina como ecos que se mezclaban con el silencio presente. Cada voz, cada risa y cada gesto que alguna vez llenaron su hogar aparecían con nitidez,
recordándole la calidez que ahora parecía inalcanzable. La nostalgia se convertía en un peso más dentro de su corazón, un recordatorio constante de que la compañía, el afecto y la cercanía eran cosas del pasado. Cada objeto cotidiano evocaba memorias que despertaban tanto amor como dolor. Una taza sobre la mesa recordaba desayunos compartidos, un sillón vacío evocaba conversaciones que ya no existían, y una foto en la pared traía consigo la presencia de personas que alguna vez habían sido su mundo. El contraste entre los recuerdos y la realidad aumentaba la sensación de abandono, haciendo que el silencio pareciera aún más profundo. Martina se encontraba atrapada entre la gratitud por lo vivido y el dolor de la ausencia. Los recuerdos le recordaban que había amado y había sido amada, pero también reforzaban la conciencia de que esos momentos no podían volver. Su corazón, lleno de memorias, se sentía dividido entre la belleza del pasado y la tristeza de su soledad actual. El eco de los recuerdos también despertaba preguntas silenciosas. ¿Alguien me necesita ahora? ¿Mi vida aún tiene relevancia? Cada pensamiento la llevaba de vuelta a la sensación de vacío y de ausencia, reforzando la idea de que el silencio no era solo físico, sino también espiritual y emocional. Al final del día, mientras la luz de la luna iluminaba su hogar, Martina percibía que los ecos del pasado, aunque dolorosos, podían abrir un espacio para algo nuevo. Su corazón empezaba a estar dispuesto a recibir presencia y consuelo, preparado para descubrir que el silencio que tanto oprimía podría transformarse en un encuentro íntimo con Jesús, que respondería de manera silenciosa y profunda. El cansancio que sentía Martina no era solo físico, era un peso que recorría cada rincón de su alma. Cada día se volvía un esfuerzo que parecía demasiado grande, incluso para las tareas más simples. La soledad acumulada y el silencio constante habían desgastado su espíritu, dejando un vacío que ninguna actividad cotidiana parecía llenar. Su corazón se sentía agotado, como si los años de lucha silenciosa hubieran drenado toda su energía. Cada paso por la casa parecía exigir un esfuerzo titánico. Preparar la comida, ordenar los objetos y caminar por los pasillos eran actos que recordaban su vulnerabilidad. Cada movimiento le recordaba que, aunque su cuerpo todavía podía moverse, su espíritu estaba cansado y necesitaba consuelo. La sensación de estar sola frente a un mundo indiferente aumentaba el peso que llevaba en su interior. Por las noches, la mente de Martina no encontraba descanso. Los recuerdos y los pensamientos se mezclaban con la angustia de sentirse invisible. Cada pensamiento sobre la falta de propósito y la ausencia de compañía la dejaba agotada emocionalmente, como si su alma necesitara un alivio que no podía encontrar en lo visible. Sin embargo, incluso en medio de este cansancio profundo, surgía un hilo de esperanza. Aún debilitada, Martina seguía respirando, permaneciendo de pie y sosteniendo su vida. La resiliencia silenciosa de su corazón indicaba que aún existía un espacio para recibir consuelo, aunque no pudiera percibirlo completamente. Al final del día, mientras regresaba a su habitación, el cansancio físico y emocional comenzaba a mezclarse con una tenue sensación de apertura. Su corazón, aunque agotado, empezaba a reconocer que no estaba completamente sola y que la presencia silenciosa de Jesús podía empezar a sostener su espíritu, restaurando poco a poco lo que la soledad había desgastado. Martina llevaba años guardando lágrimas, emociones y pensamientos que nadie había visto ni escuchado. Cada sentimiento reprimido era un peso invisible que se acumulaba en su corazón, aumentando la presión interna y la sensación de vacío. Las emociones no expresadas se convertían en un acompañante constante, recordándole que su dolor existía, pero que nadie podía verlo ni aliviarlo. A veces,
Al sentarse frente a la ventana o recorrer la casa en silencio, sentía que el dolor de su alma resonaba más fuerte. Los recuerdos de momentos felices y las pérdidas recientes formaban un eco que le recordaba la intensidad de su vida, pero también la soledad que acompañaba cada instante. Cada emoción contenida era un recordatorio silencioso de que su corazón necesitaba ser sostenido y escuchado. Este dolor silencioso también despertaba preguntas internas. ¿Alguien percibe lo que siento? ¿Vale la pena mi vida? Cada interrogante aumentaba la sensación de invisibilidad, haciendo que su angustia se volviera más profunda. Sin embargo, la misma conciencia de su dolor le daba un hilo de conexión con algo más allá de lo visible, una posibilidad de alivio y consuelo. Aunque nadie parecía notar su sufrimiento, Martina comenzó a permitirse sentirlo plenamente. Cada lágrima derramada en silencio era un acto de liberación que preparaba su corazón para recibir consuelo. La intensidad de su dolor contenida durante años se transformaba lentamente en apertura, haciendo espacio para que la presencia de Jesús pudiera entrar y tocar su alma. Al final del día, el dolor no desaparecía, pero ya no la dominaba por completo. Martina percibía que podía existir junto con la paz y la esperanza, y que su vida todavía tenía relevancia. El dolor no expresado comenzaba a ser sostenido por una fuerza silenciosa y constante, preparando su corazón para la respuesta que estaba por llegar. En medio del silencio de su hogar, Martina elevaba sus oraciones calladas. No eran plegarias largas ni formales. Eran susurros que brotaban del corazón, llenos de vulnerabilidad y fe débil. Cada palabra, aunque silenciosa, era un acto de entrega que reflejaba su deseo de consuelo y guía. Su oración surgía del cansancio, del dolor y de la necesidad de ser escuchada, aunque nadie respondiera visiblemente. El efecto de estas oraciones calladas era profundo, aunque imperceptible a los ojos humanos. Cada susurro liberaba un poco del peso que oprimía su pecho y suavizaba la angustia que la había acompañado durante tanto tiempo. Martina sentía que sus palabras eran recibidas por una presencia invisible, que no necesitaba palabras para comprender el corazón y el espíritu de quien ora con sinceridad. La oración callada también le permitía reconocer su vulnerabilidad sin juicio ni culpa. Martina podía abrir su corazón, dejar que las emociones fluyeran y confiar en que, aunque no veía respuestas inmediatas, su fe tenía efecto y su vida tenía significado. Cada suspiro de esperanza era un recordatorio de que no estaba completamente sola. Además, la oración silenciosa fortalecía un hilo de apertura hacia la consolación. Martina comprendía que no necesitaba señales visibles para percibir el cuidado divino. La fe y la intención del corazón eran suficientes para que su espíritu se sintiera acompañado y sostenido. Cada noche de oración construía un puente invisible hacia la paz que pronto comenzaría a sentir. Al final, mientras regresaba a la cama, Martina experimentaba un alivio sutil pero real. Su corazón, aunque cansado y lleno de dolor, estaba comenzando a percibir la presencia que había estado esperando, una fuerza silenciosa, constante y amorosa que respondería a su soledad y le devolvería esperanza y sentido. Martina sentía que sus súplicas no llegaban a ningún lugar. Cada oración, cada pensamiento dirigido a Dios, parecía perderse en el silencio de su habitación, y la ausencia de respuesta profundizaba su desolación. La sensación de abandono espiritual se sumaba a la soledad que ya la acompañaba, haciendo que su corazón se sintiera pequeño, invisible y sin propósito. Cada noche, la expectativa de un consuelo que nunca llegaba reforzaba la idea de que su vida había quedado aislada de todo significado. Los recuerdos de momentos de fe activa y participación en la comunidad le recordaban que alguna vez había sentido la cercanía de Dios y de los demás. Ahora todo parecía lejano.
y Martina sentía que había perdido el contacto con la fuerza que antes la sostenía. Cada silencio reforzaba la percepción de que su oración no tenía efecto y que su existencia carecía de eco en el mundo y en lo espiritual. Este vacío de respuestas también se manifestaba en su interior. Cada pensamiento de utilidad, cada pregunta sobre su propósito, quedaba flotando en un espacio sin respuesta. La sensación de impotencia aumentaba la angustia y hacía que su corazón se sintiera vulnerable. Sin embargo, en medio de este vacío, un hilo de esperanza persistía, tenue pero presente, recordándole que algo más allá de lo visible podía sostenerla. Martina comenzó a comprender, aunque de manera vaga, que la ausencia de respuestas no necesariamente significaba abandono. A veces, el cuidado y el consuelo se manifestaban de formas silenciosas y sutiles, invisibles a los ojos, pero profundamente reales para el corazón que permanece abierto. Esta intuición le permitió mantener un hilo de confianza en que su vida todavía tenía sentido y que su clamor sería escuchado de manera significativa. Al final del día, el vacío de respuestas se volvía un terreno fértil para la apertura. Aunque la incertidumbre permanecía, Martina comenzaba a sentir que su corazón podía recibir consuelo y guía, y que la presencia de Jesús pronto se haría evidente, respondiendo a la soledad y al dolor que la habían acompañado durante tanto tiempo. Cada silencio prolongado, cada visita que no llegaba y cada llamada ausente recordaban a Martina que su vida parecía invisible para los demás. La sensación de abandono se volvía tangible, reforzando la idea de que ya no era necesaria ni valorada. Su espíritu se sentía aislado, y la distancia de quienes alguna vez fueron cercanos la hacía cuestionar su relevancia y propósito. El corazón se comprimía ante la evidencia de que, aunque existía, parecía no importar en absoluto. El abandono no era solo físico, sino también emocional. Cada gesto que antes significaba cercanía, cuidado o afecto, ahora estaba ausente. La rutina diaria y la falta de interacción humana intensificaban la percepción de aislamiento, y Martina sentía que su vida carecía de eco. Cada día transcurría en un limbo de invisibilidad y tristeza, y su alma se hacía pequeña frente a la ausencia de compañía. Los recuerdos de atención y afecto pasado se mezclaban con la realidad presente, amplificando la sensación de abandono. Cada risa, cada abrazo y cada conversación que alguna vez la habían hecho sentir necesaria, ahora aparecían como fantasmas que contrastaban con la soledad actual. La nostalgia se volvía dolorosa y el silencio del presente parecía subrayar lo que había perdido. Aún así, dentro de su corazón surgía una chispa silenciosa. Martina intuía que el abandono externo no definía su valor ni su relevancia. Su espíritu empezaba a comprender que podía ser sostenido y acompañado de maneras invisibles, aunque nadie a su alrededor lo percibiera. Esta percepción mínima mantenía abierto un espacio de esperanza que empezaba a crecer lentamente. Al final de la noche, mientras la luna iluminaba suavemente su habitación, los ecos de abandono comenzaban a coexistir con una nueva sensación de compañía invisible. Aunque el aislamiento seguía presente, Martina empezaba a percibir que no estaba sola y que la respuesta a su soledad llegaría a través de una presencia silenciosa y constante que comenzaba a tocar su corazón. Martina lloraba sola, con el rostro húmedo y el corazón cargado de tristeza acumulada durante años. Cada lágrima representaba un dolor callado, un recuerdo de soledad, abandono y de sueños que no se habían cumplido. La noche se hacía interminable, y el silencio que la rodeaba parecía amplificar cada emoción, convirtiendo sus lágrimas en un testimonio silencioso de su sufrimiento. Cada llanto también era un recordatorio de la profundidad de su amor y su humanidad. Cada pérdida, cada ausencia y cada instante de desolación
mostraban cuán capaz era su corazón de sentir, de amar y de resistir incluso frente a la oscuridad más profunda. Las lágrimas, aunque dolorosas, eran una forma de mantener viva la conexión con lo que alguna vez había sido y con lo que aún podía ser posible. La intensidad de la noche también despertaba preguntas silenciosas. ¿Alguien escucha mi corazón? ¿Vale mi existencia? Cada pensamiento aumentaba la sensación de vulnerabilidad, pero también la preparaba para recibir consuelo. La profundidad del llanto creaba un espacio en su alma, donde la presencia de Jesús podía entrar y comenzar a sanar lo que estaba roto. A medida que la noche avanzaba, Martina comenzó a percibir un cambio sutil. Aunque sus lágrimas seguían fluyendo, ya no eran solo expresión de dolor. Había un hilo tenue de alivio y apertura, un indicio de que su clamor estaba siendo escuchado de manera invisible. La esperanza, débil pero presente, comenzaba a iluminar la oscuridad de su corazón. Al final de la noche, mientras la casa permanecía en silencio, Martina cerró los ojos con un corazón más receptivo. El llanto había preparado su alma para recibir consuelo, y aunque el silencio físico continuaba, la sensación de compañía invisible empezaba a crecer. La noche de lágrimas se transformaba en un preludio del encuentro íntimo y silencioso con Jesús, que respondería a su soledad y dolor de manera profunda. Entre la angustia y la soledad, un susurro tenue comenzó a aparecer en el corazón de Martina. Era casi imperceptible, una chispa débil que le recordaba que no estaba completamente sola. Aunque su vida continuaba silenciosa y vacía en apariencia, algo en su interior le susurraba que la esperanza aún podía existir, que su clamor no había sido ignorado y que un alivio silencioso estaba por llegar. Este hilo de esperanza suavizaba poco a poco la presión en su pecho. Cada respiración se volvía un poco más ligera. Cada pensamiento sobre su soledad encontraba un espacio donde coexistir con la posibilidad de consuelo. Martina empezaba a percibir que la noche no sería solo testigo de su tristeza, sino también de la llegada de algo profundo y transformador. El susurro de esperanza también le permitió reconectarse con la fe que parecía debilitada. Aunque sus oraciones habían parecido perdidas en el silencio, esta chispa le recordaba que la presencia divina estaba con ella, de manera invisible pero constante. Cada instante de apertura a la esperanza era un acto de fe silenciosa, fortaleciendo su espíritu para recibir el consuelo que necesitaba. Incluso los recuerdos dolorosos comenzaron a mezclarse con esta sensación de luz. La nostalgia de tiempos felices y la tristeza por la ausencia de compañía adquirían un matiz diferente, un sentido de que su vida aún podía tener relevancia y propósito. La esperanza no eliminaba el dolor, pero empezaba a darle un lugar donde coexistir con paz. Al final de la noche, mientras cerraba los ojos, Martina percibía que este susurro de esperanza era suficiente para mantener su corazón abierto. Aunque todavía no podía ver la respuesta tangible, su espíritu comenzaba a sentirse acompañado, y la sensación de que Jesús pronto respondería a su soledad se hacía más clara y reconfortante. Martina comenzó a percibir una presencia que no necesitaba palabras ni gestos visibles. No era algo tangible, pero su corazón podía sentirlo, un abrazo silencioso que recorría su alma, sosteniéndola y reconfortándola. Cada latido parecía acompañado por esta presencia invisible, y su espíritu comenzaba a sentir alivio. La sensación de que alguien la cuidaba y comprendía su dolor transformaba lentamente el peso que había llevado durante años. La presencia silenciosa le dio la confianza para abrirse por completo. Martina podía experimentar su vulnerabilidad sin miedo ni juicio, permitiendo que cada lágrima, cada recuerdo y cada emoción encontrara un lugar seguro donde asentarse. La soledad, que antes parecía insuperable,
ahora coexistía con un consuelo profundo que le permitía respirar con más libertad. Esta compañía invisible también revelaba un hilo de propósito que había permanecido oculto. Martina comenzó a percibir que su vida aún tenía valor y que, aunque sus actos no fueran visibles para los demás, podían tener un impacto profundo. Cada oración, cada gesto silencioso y cada pensamiento de amor se integraban en un tejido invisible de cuidado y relevancia. La presencia invisible suavizaba la intensidad de sus recuerdos dolorosos. Aunque las ausencias y pérdidas seguían presentes, ya no la dominaban. Cada emoción podía coexistir con la calma que comenzaba a instalarse, enseñándole que su corazón podía ser sostenido incluso en medio de la oscuridad. Al final del día, Martina cerró los ojos con el corazón más tranquilo. La presencia invisible de Jesús la rodeaba, constante y amorosa, preparando su alma para experimentar consuelo y respuesta de manera silenciosa pero profunda. Su vida, antes marcada por la soledad, empezaba a sentir un hilo de conexión y propósito renovado. Una sensación cálida y suave recorrió el corazón de Martina como un toque invisible que calmaba su dolor y cansancio emocional. No era un contacto físico, sino un abrazo interno que alcanzaba cada rincón de su ser. La tensión acumulada durante años comenzaba a disolverse, y el peso de la soledad parecía aliviarse poco a poco. Era un consuelo silencioso, pero intenso y reconfortante, que le permitía respirar con más calma y sentir que su vida todavía tenía relevancia. El toque de consuelo transformó la manera en que percibía sus emociones. La tristeza y la nostalgia, aunque aún presentes, podían coexistir con la paz que empezaba a habitar su interior. Martina comenzó a sentir que su corazón podía descansar, que cada lágrima derramada y cada noche de dolor habían preparado el camino para recibir alivio y fuerza. Esta experiencia también le devolvió la capacidad de percibir su propio valor. Martina comprendió que aunque la compañía humana fuese limitada, su existencia seguía siendo significativa. Su corazón podía influir, sostener y amar de maneras invisibles, y el toque de consuelo le revelaba que cada oración y cada pensamiento amoroso contaban. Incluso los gestos cotidianos comenzaron a tener un significado diferente. Cada movimiento por la casa, cada mirada al exterior y cada acto de cuidado hacia sí misma se impregnaban de la sensación de consuelo y propósito que ahora recorría su alma. La vida silenciosa que antes parecía vacía se llenaba de sentido a través de esta presencia restauradora. Al final de la noche, Martina cerró los ojos con un corazón renovado y en paz. Su espíritu, sostenido por el toque invisible de Jesús, había empezado a percibir que su soledad no era absoluta. Cada rincón de su ser experimentaba consuelo y su vida comenzaba a reflejar un propósito que había estado oculto, pero que ahora empezaba a revelarse. Martina comenzó a percibir un valor que había olvidado. Cada acto de amor, cada cuidado silencioso y cada oración que había sostenido durante años empezaban a cobrar un significado profundo. Su vida, que parecía insignificante ante la ausencia de compañía, comenzaba a reflejar relevancia nuevamente. Su corazón sentía que, aunque invisible para otros, su existencia importaba y podía influir de manera silenciosa pero poderosa. Esta conciencia le permitió mirar su historia con compasión. Los años de soledad, de lágrimas calladas y de dolor no eran en vano. Cada experiencia formaba parte de un tejido más amplio que estaba empezando a revelar un propósito más profundo. Martina comprendió que su valor no dependía de la presencia o aprobación de otros, sino de la esencia de su ser y de la fidelidad silenciosa que había mantenido. El valor recordado también suavizó la angustia que acompañaba su día a día. Cada tarea, cada recuerdo y cada momento de introspección cobraban un nuevo significado. Martina empezó a percibir que podía influir y sostener, aún en la quietud,
y que su corazón tenía relevancia para el mundo y para la eternidad. Esta nueva percepción fortaleció su espíritu frente a la soledad. Aunque los silencios seguían presentes y su entorno físico no había cambiado, Martina comprendió que su existencia podía ser valiosa de maneras invisibles y que el impacto de su vida no dependía de lo visible ni de la atención de otros. Su corazón se llenaba de un reconocimiento silencioso de su propio valor. Al final de la noche, mientras descansaba, Martina sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Su alma percibía que la vida todavía tenía sentido, y que el consuelo y la compañía silenciosa de Jesús habían empezado a revelar la importancia de su existencia, recordándole que su corazón tenía valor y relevancia. En medio del silencio que había acompañado sus días, Martina comenzó a sentir un hilo de luz que recorría su corazón. No era una luz visible, sino una claridad interna que le permitía percibir que su vida aún tenía propósito y significado. Cada emoción, cada recuerdo y cada pensamiento doloroso empezaban a coexistir con esta claridad que suavizaba la angustia y la soledad. La luz en la oscuridad le permitió ver su vida desde otra perspectiva. Cada gesto, cada oración y cada momento de fe, aunque silencioso, formaban parte de un propósito más grande que estaba empezando a comprender. Martina percibía que su existencia todavía tenía relevancia y que su espíritu podía influir y sostener de maneras que no dependían de lo visible. Esta claridad también suavizó el dolor acumulado de los años. Los recuerdos de abandono y pérdida coexistían ahora con la certeza de que su vida podía ser significativa. Martina comprendió que la luz no eliminaba la oscuridad, sino que le permitía habitarla con paz, esperanza y apertura a la presencia divina que la acompañaba. El corazón de Martina se volvió más receptivo a la esperanza. Cada instante cotidiano adquiría un matiz diferente. Los sonidos suaves de la casa, la luz de la ventana y el movimiento de la naturaleza se convirtieron en recordatorios de vida, presencia y consuelo. Su alma empezaba a experimentar un alivio profundo, aunque silencioso, que transformaba la percepción de su soledad. Al final del día, Martina cerró los ojos con serenidad. La luz interior iluminaba su corazón y suavizaba la presión de la soledad. Su vida, antes percibida como vacía, empezaba a llenarse de sentido y esperanza, y su espíritu sentía que Jesús estaba presente, revelándole lentamente el propósito que había permanecido oculto. Martina comenzó a descubrir que todavía podía cumplir un propósito. Aunque los años y la soledad parecieran opacar su relevancia, comprendió que su existencia podía influir de manera significativa en lo silencioso y espiritual. Cada oración, cada pensamiento amoroso y cada acto de cuidado eran formas de impactar a otros, aunque nadie pudiera verlo directamente. Su corazón empezó a percibir que la utilidad no depende de lo visible, sino de la fidelidad del espíritu y del amor ofrecido. Esta revelación cambió su perspectiva sobre la rutina diaria. Cada tarea, cada gesto y cada instante de introspección adquirieron un nuevo significado. Martina comenzó a vivir con intención, sabiendo que cada momento podía ser habitado con propósito y que su vida, incluso en la quietud, podía sostener y consolar. El reconocimiento de su propósito también transformó la percepción de su soledad. Aunque permaneciera físicamente aislada, Martina comprendió que su vida podía influir y ser valiosa de manera invisible. La sensación de abandono y la tristeza del pasado empezaron a ceder ante la claridad de que su existencia tenía un significado profundo y eterno. La conciencia de su propósito fortaleció su espíritu y su corazón. Martina podía sentir que sus esfuerzos, su fidelidad y su amor silencioso eran reconocidos por la presencia de Jesús, quien permanecía constante y acompañaba cada instante de su vida.
Esto le dio fuerza para abrir su corazón a la paz y la serenidad que empezaban a invadir su alma. Al final del día, mientras descansaba, Martina percibió con claridad que su vida no había terminado, que aún tenía valor y que cada acción silenciosa podía tener impacto. Su corazón, sostenido por la presencia invisible y amorosa de Jesús, estaba preparado para experimentar plenitud, propósito y consuelo profundo. Martina comenzó a sentir una paz que ya no dependía de lo que sucediera a su alrededor. La soledad seguía presente, pero su corazón ya no estaba dominado por la angustia ni la ansiedad. Cada respiración se volvía más profunda, cada latido más firme, y su espíritu percibía un alivio silencioso que recorría cada rincón de su ser. Esta paz, aunque tranquila y serena, tenía la fuerza de sostenerla y darle seguridad en medio del vacío. La sensación de calma también suavizó los recuerdos dolorosos. Las pérdidas, los abandonos y la nostalgia coexistían con esta tranquilidad interna que le permitía vivir sin sentir que el pasado la aplastaba. Martina comprendió que la paz no elimina el dolor, pero lo transforma en algo habitable, donde la esperanza y la fe pueden florecer sin ser perturbadas. Esta paz también fortaleció su confianza en sí misma y en su vida. Martina percibió que cada acto silencioso de amor, cada oración y cada pensamiento positivo tenían relevancia, y que su existencia no estaba perdida ni desprovista de propósito. La tranquilidad interna le permitió reconocer su valor y sostener su espíritu con serenidad y claridad. Incluso los gestos cotidianos adquirieron un nuevo significado. Preparar la comida, cuidar su hogar, observar el amanecer y escuchar los sonidos de la naturaleza se volvieron actos llenos de significado, impregnados de paz y presencia. Cada instante se transformaba en una oportunidad para vivir con intención y para sentir que su vida, aunque silenciosa, tenía impacto. Al final del día, Martina cerró los ojos con un corazón tranquilo. La paz que permanecía en su interior era un bálsamo profundo que suavizaba la soledad y le permitía descansar con confianza. Su alma estaba sostenida y su espíritu empezaba a percibir que la presencia de Jesús había respondido a su silencio, transformando su angustia en serenidad. Cada mañana despertaba con una sensación diferente. La luz del sol que entraba por la ventana parecía acariciar su espíritu, recordándole que la vida todavía tenía belleza y significado. Aunque su entorno físico permaneciera igual, su corazón se sentía renovado, percibiendo cada amanecer como un regalo lleno de esperanza. La noche de soledad y llanto daba paso a una claridad silenciosa que iluminaba su interior. Martina empezó a notar los detalles cotidianos con una nueva sensibilidad: el aroma del café, el canto de los pájaros, la brisa suave que atravesaba la ventana se volvían recordatorios de que su vida podía ser habitada con gratitud y alegría silenciosa. Cada gesto, cada instante, tenía un matiz diferente, y su corazón comenzaba a sentirse ligero y conectado con algo más grande que ella misma. El amanecer sereno también le permitió mirar su propia fortaleza. A pesar de los años de soledad, angustia y silencio, su espíritu había resistido, había mantenido la fe y la apertura a recibir consuelo. Esta percepción le devolvía fuerza interior, recordándole que su vida tenía relevancia y que cada pequeño acto podía tener impacto, aun si nadie más lo percibía. La claridad de la mañana también abrió un espacio de reflexión y gratitud. Martina podía reconocer la presencia silenciosa de Jesús en su vida, sentir que su corazón estaba sostenido y que su existencia seguía siendo significativa. Cada amanecer se convirtió en un recordatorio de que la fe, aunque invisible, tenía efecto y que su vida estaba conectada con un propósito mayor. Al final de la mañana, Martina se sintió renovada. Su espíritu, iluminado por la luz del nuevo día, percibía serenidad y apertura.
La presencia constante y amorosa de Jesús comenzaba a hacerse sentir más clara, y su alma experimentaba un equilibrio profundo entre descanso, gratitud y esperanza. Con la paz y la claridad asentadas en su corazón, Martina comenzó a experimentar una gratitud profunda y silenciosa. No era ruidosa ni evidente, sino íntima y persistente. Una sensación que surgía del reconocimiento de la vida que aún le pertenecía y de la presencia amorosa que la sostenía. Cada instante, cada recuerdo y cada acción cotidiana adquirían un matiz de valor y significado que fortalecía su espíritu. La gratitud silenciosa también transformó su percepción del tiempo y del espacio. Cada gesto pequeño, cada momento de rutina y cada instante de introspección se llenaban de relevancia. Martina percibía que, aunque la compañía física fuera limitada, su existencia tenía un impacto invisible y eterno, y que cada acto de amor y cada oración eran formas de conexión con lo divino. Este sentimiento fortaleció su apertura hacia la vida. Martina podía contemplar sus recuerdos y su presente con serenidad, reconociendo la importancia de lo que había vivido y de lo que aún podía ofrecer. La gratitud le permitió sostener su corazón y enfrentar cada día con paz, consciente de que su vida seguía teniendo propósito y relevancia. Incluso la soledad adquirió un nuevo significado. La gratitud le permitió ver que, aunque físicamente sola, su espíritu estaba acompañado, sostenido y guiado por una presencia constante. Cada instante de silencio se transformaba en una oportunidad para percibir la presencia de Jesús y para conectar con el valor de su propia existencia. Al final del día, Martina cerró los ojos con el corazón lleno de serenidad. La gratitud silenciosa suavizaba los últimos vestigios de angustia, consolidando la paz interna y la certeza de que su vida tenía propósito. Su alma, sostenida y acompañada, estaba lista para descansar y experimentar el consuelo y la plenitud que siempre habían estado presentes, aunque invisibles. Tópico 19. Descanso profundo. El alma de Martina comenzó a descansar de manera silenciosa y profunda. La angustia que la había acompañado durante años se suavizaba, y su corazón percibía alivio incluso en la quietud de la noche. Cada respiración se volvía más tranquila, cada latido más sereno, y la tensión que había sentido durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer lentamente. Era un descanso que no dependía de nadie más que de la aceptación interna de su presencia y de la compañía invisible que la sostenía. El descanso no implicaba olvidar ni negar el dolor pasado. Cada pérdida, cada lágrima y cada noche de soledad coexistían con la serenidad que ahora habitaba su espíritu. Martina comprendió que la paz no necesita eliminar el dolor, sino darle espacio, permitiendo que el corazón se recupere y se sienta sostenido incluso en los momentos difíciles. Esta tranquilidad también permitió que Martina percibiera su valor de manera más clara. Cada oración, cada gesto de amor silencioso y cada pensamiento positivo se integraban en su vida como actos significativos que tenían impacto, aunque invisible. Su corazón aprendió a confiar en que la existencia no se mide solo por lo visible, sino por la fidelidad, el amor y la presencia que se mantienen aún en la quietud. El descanso profundo también suavizó la sensación de abandono. Martina pudo percibir que la soledad física no era el final de su historia, que su espíritu estaba siendo sostenido y acompañado por la presencia constante y amorosa de Jesús. Cada instante de quietud y cada respiración tranquila eran un recordatorio de que su vida tenía relevancia y propósito. Al final de la noche, mientras la luna iluminaba suavemente su habitación, Martina cerró los ojos con la certeza de que su corazón podía descansar plenamente. La angustia se había calmado, la soledad había perdido fuerza,
y su alma experimentaba un alivio profundo que la preparaba para recibir la plenitud de su propósito revelado. Martina percibió finalmente una respuesta que no necesitaba palabras audibles. La presencia de Jesús, constante y amorosa, se hizo sentir en lo más profundo de su corazón. No era un milagro ruidoso, sino un acompañamiento silencioso que transformaba su soledad en consuelo y su angustia en paz. Cada latido y cada respiración eran sostenidos por esta presencia invisible que la abrazaba con amor y comprensión. La certeza de que Jesús la escuchaba y la comprendía cambió su percepción de la vida. Todo lo que había vivido, desde los momentos de alegría hasta los de dolor más profundo, cobraba sentido. Martina comprendió que su existencia seguía teniendo propósito, y que su fe y fidelidad, aunque silenciosas, habían sido vistas y sostenidas todo el tiempo. Este encuentro silencioso también le devolvió fuerza y esperanza. Aunque las pérdidas y la soledad habían marcado su camino, Martina podía sentir que su vida no había sido en vano. Cada oración, cada lágrima y cada gesto de amor habían formado parte de un tejido invisible de cuidado y propósito que ahora se revelaba en su corazón. La respuesta de Jesús transformó la manera en que percibía la rutina cotidiana. Cada gesto simple, cada movimiento y cada instante de introspección adquirieron un nuevo valor. La vida silenciosa, antes percibida como vacía, se llenaba de significado, y Martina podía ver que su existencia tenía impacto, relevancia y propósito, sostenida por la presencia divina. Al final, mientras cerraba los ojos y dejaba que la calma llenara su corazón, Martina experimentó plenitud. La soledad había perdido fuerza, el llanto se había aquietado y su alma estaba sostenida. Jesús había respondido silenciosa pero poderosamente, y su vida, aunque tranquila y discreta, había sido tocada por el amor que transforma y sostiene.